periodismo investigativo. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muy buenos días. Buenos días, Fernando, es un gusto saludarte, a ti, a tu equipo y a todos los oyentes. Bueno, doctor Lloreda, a mí me enseñaron cuando estaba estudiando primero de economía que el precio se determina por una curva de demanda y una curva de oferta. Y en petróleo yo no estoy viendo una demanda excepcional por ninguna parte, ni estoy viendo que se restrinja la oferta y el precio sube, sube y sube. ¿Nos lo quieres explicar, doctor Lloreda? Con mucho gusto, Fernando. Hay una leve recuperación en la demanda, especialmente en los países asiáticos, y desde el punto de vista de la oferta existe una gran preocupación por la caída, entre otros, de la producción venezolana. Recordemos que Venezuela está produciendo cerca de 1.100.000 barriles y algunos estimativos indican que podría terminar el año incluso por debajo del 1.000.000 de barriles, incluso con una producción cercana a la de Colombia. Entonces, eso, entre otras razones, son las que han llevado a que el precio del petróleo se incremente. Eso desde el punto de vista de mercado, pero también desde el punto de vista de geopolítica. Bueno, pero ¿cuánto ha aumentado la producción de petróleo de esquisto, petróleo no convencional en los Estados Unidos? Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo en este momento, Fernando. Y si bien a inicios de año la producción de esquisto no se había incrementado significativamente, pues lo cierto es que se continúa incrementando, pues al punto de que Estados Unidos, como lo indico, es el principal productor. Entonces, en este momento, como lo estoy señalando, hay una demanda que se está recuperando, y por otro lado, como lo indico, pues hay preocupaciones desde el punto de vista de la oferta, y esa es en parte la explicación del incremento en los precios. Pero por la de Venezuela, que se acabe la preocupación. Uno se preocupa cuando no sabe qué va a pasar, pero cuando sabe exactamente qué va a pasar, pues entonces, ¿de qué se preocupa? No tienen de qué preocuparse. Venezuela va a producir lo que necesita para su propio consumo, y para regalarle un petróleo a Cuba y regalar otro petróleo en las Antillas, y para el petróleo de contrabando. Eso desapareció. Bueno, el petróleo, doctor, que tiene hipotecado a los chinos. No, pues todo. Pues todo. Es que todo. No hay una gota. Yo creo que los chinos son los dueños de PDVSA hoy día. Pues de PDVSA y de Maduro y de todo lo imaginable. Y entonces Citgo en los Estados Unidos ya no le pertenece a PDVSA, eso se acabó. Con ese país acabaron. Bueno, doctor Francisco José Lloreda, pero nos interesa el nuestro. Estamos muy preocupados. ¿Cuál ha sido la realidad de la exploración de petróleo en Colombia en este año? ¿Y cuál es la realidad de las existencias de petróleo? ¿Tenemos petróleo para cuánto tiempo? Porque siempre se dice, es casi una respuesta consabida, ya establecida. No, es que tenemos petróleo para 5 años. Pero, a ver, ¿eso es indefinido? Si estamos produciendo más de 800.000 barriles y resulta que la exploración no produce nada, la explotación tampoco, pues la cantidad disponible se tiene que reducir. ¿Para cuánto tiempo tiene petróleo Colombia? Fernando, existe una paradoja en este momento, y es, dado el incremento en los precios internacionales del crudo, que en el último año hace un incremento del 56%, pues eso le está dando un respiro al país, a las finanzas públicas. También ha permitido que se presente al Congreso un proyecto bienal de regalías con 7.5 billones de pesos adicionales a los del bienio anterior, pero al tiempo en que eso ocurre, pues lo cierto es que la actividad exploratoria se lo indico en dos cifras. La primera es que agosto de este año y teníamos únicamente 26 pozos exploratorios, cuando lo programado por este año son más de 60, y a nivel de sísmica, que es la puerta de partida de la actividad exploratoria, pues no llevamos ni 1.000 kilómetros de sísmica exploratoria, cuando hubo épocas en que llegamos a 30.000. Entonces, las alarmas necesariamente deben estar encendidas, porque
independiente del incremento de los precios y de cuánto duren los precios y si suben un poco más, desde el punto de vista estructural tenemos un gran problema y es que no estamos explorando lo que el país necesita, seguimos discutiendo luego de 10 años si desarrollamos los yacimientos no convencionales cuando debemos desarrollarlos porque el país los necesita y los podemos desarrollar de manera responsable, y si no, pues a la vuelta de unos años, como usted le indica, 5 o 6 años, pues estaremos importando crudo, habremos perdido la autosuficiencia energética y eso va a ser extremadamente costoso para todos los colombianos. ¿Y para dónde nos vamos? ¿Para Venezuela o para Ecuador? Colombia sin petróleo no es viable, doctor Lloreda. Es que tratamos Fernando, las cosas. una cosa que es importante que se hagan estas cuentas. Si nosotros terminamos siendo importadores de crudo, tendríamos que ver de dónde sacamos aproximadamente 15 billones de pesos para comprar ese crudo afuera. Y la pregunta es con qué divisas, cuando al no exportar, porque no tendremos entonces de dónde exportar, tendremos un hueco de entre 15 y 20 billones adicionales, que es el que usted permanentemente también ha señalado. Entonces, pues, esto no con el ánimo de crear alarmismo, no se trata de eso, solo que esta es una industria en la que las decisiones de hoy las vemos en 4 o 5 años, y si nosotros no exploramos hoy, no tenemos de dónde producir mañana. Y si no estamos haciendo sísmica hoy, perdóneme, pero es que la cifra de la sísmica llega a preocuparme más que la de la exploración, porque primero se hace sísmica, sobre la base de esa sísmica se explora, sobre la base de esas exploraciones se determina qué se puede explotar y qué no. Pero si no se está haciendo sísmica, como no se está haciendo sísmica, nos vamos a quedar sin petróleo. Y esto no es para alarmar, pero uno tiene el deber, cuando ve las cosas, tiene el deber de decirlas, doctor Lloreda. A usted le está cayendo en manos una responsabilidad muy alta y va a tener que asumir una posición muy antipática, pero usted tiene que contar lo que está pasando. Y lo que está pasando es que Colombia está agotando sus reservas petroleras y nos vamos a quedar sin petróleo. Y entonces discutimos el tema del esquisto, porque el esquisto se volvió como una especie pues de Satanás y no se investiga con cuáles recaudos tecnológicos se puede hacer una explotación responsable de esquisto, de petróleo no convencional, para que Colombia sea viable. Es que el tema no es que mejoremos o desmejoremos un poco en la balanza comercial, no, es que sencillamente no somos viables si no tenemos unas exportaciones de petróleo y si por el contrario tenemos que importar petróleo. Doctor Lloreda, puede que le digan antipático, pero lo tiene que decir. Fernando, lo que usted dice es cierto, y esto puede ser antipático, a veces puede sonar alarmista, pero es la realidad. Es la realidad porque nuestros yacimientos convencionales, que es aquellos yacimientos donde encontramos el crudo o el gas acumulado a una profundidad que no es mayor y por lo tanto no es tan difícil de extraer, esos yacimientos están prácticamente desarrollados. Estamos encontrando muy poco y cuando encontramos es un volumen muy pequeño. Entonces, la única opción que tiene Colombia, si no quiere perder la autosuficiencia energética, es desarrollar los yacimientos no convencionales, que es descender unos 3, 4, 5 kilómetros más en el subsuelo hasta llegar a la roca productora del petróleo. Y ahí pareciera que tenemos unas reservas muy importantes que podrían triplicar o cuadriplicar las reservas actuales. Si nosotros no los desarrollamos, pues la verdad es que vamos a tener serios problemas, usted lo ha dicho, y esto no es con el ánimo de alarmar. Ahora, existen inquietudes de carácter ambiental, unas válidas y otras no lo son, pero lo cierto es que incluso en las inquietudes de carácter ambiental válidas tienen respuestas, y esta industria está preparada para avanzar ya en una etapa exploratoria que nos permita confirmar si es cierto o no que contamos con ese recurso en el subsuelo. Pero llevamos 10 años dándole vueltas a esta discusión, Fernando, 10 años para ver si hacemos 12 pozos exploratorios en el Magdalena Medio, cuando en Estados Unidos pozos exploratorios de esta índole pues se hacen 20.000 al año. Entonces, pues con esa lógica es muy difícil que el país salga adelante.
Es muy difícil que salga adelante y este es un tema que no se trata con seriedad y lo manejamos a partir de tabúes y de lugares comunes. No, es que el esquisto es contra el medio ambiente, no, es que el petróleo, tenemos que escoger entre el petróleo o el agua. Pero por favor, ¿cómo y cuándo se plantea semejante dilema? ¿O petróleo o agua? No, señor, petróleo y agua, ambas cosas, bien hechas, se pueden conservar. Pero el agua la estamos perdiendo es por la deforestación de los bosques, por la cocaína y por la la liquidación de los ríos por las minas ilegales, no por el petróleo que se explora y se explota en condiciones tecnológicas razonables. Doctor Lloreda. Fernando, usted acaba de decir una cosa y permítame que lo interrumpa un segundo. Algo que es cierto es el drama ambiental de este país. La gran preocupación ambiental de este país debe girar en torno de los cultivos ilícitos, de la deforestación y la minería ilegal, no en torno de los hidrocarburos, como algunos de una manera totalmente irresponsable lo están tratando de hacer creer. Claro que sí, claro que sí. Y lo están haciendo creer y lo están poniendo en práctica. Atacan centros de exploración o de explotación petrolera, no pasa absolutamente nada, hay una especie de chantaje de ciertas comunidades contra el petróleo y ahí está la suerte del país, usted lo ha dicho. ¿De dónde vamos a sacar dólares si no producimos petróleo? ¿Y con qué vamos a sustituir los dólares del petróleo si no lo exportamos? Sí, Francisco José. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tenemos problemas de comunicación? Sí, doctor, perdimos la comunicación. Bueno, en todo caso, perdimos la comunicación, pero no estamos perdiendo el tiempo ni perdiendo el tema. Ya hablaremos en otra ocasión con Francisco José Lloreda, pero entiendan esto, se está acabando el petróleo en Colombia. La exploración, este año ha sido una exploración ridícula. Los Estados Unidos abren 20.000 pozos y nosotros estamos discutiendo si abrimos o no abrimos 12. Entonces, nos estamos condenando a quedarnos sin petróleo. Y entre el petróleo que tenemos que importar y el petróleo que no vamos a exportar, hay una cifra tal que es la quiebra absoluta del país. Nos vamos a quebrar por cuenta de unos ambientalistas irresponsables que se dicen ambientalistas, es que voy a defender la vida del país porque es el petróleo del agua. Mentira, eso es falso. Así es, Fernando, estoy totalmente de acuerdo, pero poco a poco los colombianos han ido entendiendo que ha habido desinformación, entendiendo que no es necesario escoger entre agua o petróleo, ha ido entendiendo que el fracking se puede hacer bien, de manera responsable, y esto lo he ido evidenciando en distintos escenarios, en los debates que ha promovido en buena hora la Comisión Quinta del Senado, la Comisión Quinta de la Cámara, distintos debates a nivel regional. Precisamente ahorita voy camino a Villavicencio a un debate que tenemos allá, y en la medida en que tenemos oportunidad de compartir razones de carácter técnico, no ideológico ni político, sino técnico, entonces yo veo que las comunidades y la opinión empieza a entender que infortunadamente los han estado engañando. Comunidades que cuando están alrededor del petróleo viven mucho mejor que las comunidades de los sitios donde no hay petróleo. Esa es otra realidad. El petróleo ha sido un gran benefactor de las comunidades que están alrededor del petróleo, que tienen unos niveles de vida y que tienen unas oportunidades de trabajo absolutamente excepcionales. Y esa verdad se le niega al país. Y que quede constancia que aquí en la hora de la verdad no tenemos una gota de petróleo en ninguna parte, ni amigo que lo tenga. Entonces, el único amigo en la industria petrolera es el doctor Lloreda,
que tiene la antipática misión de decir la verdad, es decir, colombianos, pero por Dios, y es que esto tiene que ser ante la opinión pública, que la opinión pública entienda que el petróleo es un benefactor de la vida económica del país y que lo estamos acabando, y que entonces la pregunta es si nos vamos para Venezuela o para el Ecuador. Ya no nos van a recibir ni en un sitio ni en otro. Por Dios, seamos serios, entendamos que nos vamos a quedar sin petróleo. Doctor Francisco José Lloreda, seguimos en la lucha. Es una lucha muy difícil, pero o la ganamos, porque de otra manera lo que está perdido es el país. Muchísimas gracias, doctor Francisco José Lloreda, y buen viento allá en, espero, ¿se va por aire, se va en avión o se va por tierra? No, vamos a tomar finalmente un vuelo, Fernando. Sí. Que teníamos previsto inicialmente se ir lo por tierra, pero nos indicaron que la carretera podía tener dificultades. Ah, sí, no me diga. Pero bueno, Fernando, te agradezco muchísimo y te digo, este trabajo es pensando en el desarrollo del país, es pensando también en el bolsillo de los colombianos, porque lo que esta industria pues no aporte a los impuestos, dividendos, en regalías, pues lo terminamos pagando todos los colombianos infortunadamente a través de impuestos. Muchísimas gracias. A través de impuestos, ¿y a quién le van a cobrar los impuestos? Es que imagínense por un momento que Colombia no pudiera exportar lo que está exportando en petróleo. E imagínense por un momento que tuviéramos que importar el petróleo para que el país sobreviva. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Estamos jugando con el porvenir de Colombia. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.